Saludo cordial para todos y para todas. Mi nombre es Mónica Hernández y soy parte del doctorado en educación. A continuación, dentro del módulo Política Educativa en el contexto internacional, orientado por el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado, mi aporte a las políticas educativas UNESCO desde el contexto colombiano. Introducción. Las políticas educativas necesariamente deben estar alineadas a las realidades, a las necesidades y requerimientos de las comunidades, evidenciando la función social y política que le compete a la educación desde y para los territorios y las regiones. Al respecto, los organismos internacionales promueven la movilización de los estados parte y con ello generan una cultura de responsabilidad compartida necesaria en tiempos de incertidumbre como la actual, de tal suerte que la cobertura, la eficacia, la calidad y la pertinencia se vuelven una exigencia para los gobiernos. La evaluación del sistema educativo desde el contexto colombiano. Cada gobierno necesariamente debe tener a su haber un plan de trabajo. Algunos llegan a tomar las riendas de un país con metas ya trazadas, como es el caso del Plan Decenal de Educación que recibió Iván Duque. Ese plan decenal, como resultado de un proceso de construcción colectiva, con una participación a nivel nacional, desde los municipios, desde los departamentos y desde las regiones, definieron unos lineamientos estratégicos que permitirán al 2026 resolver los desafíos planteados a nivel de educación desde esa misión de sabios y esa movilidad a nivel educativo que requirió de las puestas en escena de diferentes instituciones educativas desde sus aportes. Frente al Plan Nacional de Desarrollo, ese sí planteado y propuesto por Iván Duque de 2018 a este año finalizará ese plan de desarrollo denominado Pacto por Colombia o Pacto por la Equidad le apuesta a la educación para avanzar a la universalización, como lo refiere la UNESCO, de la educación preescolar para mejorar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación básica y media, haciendo énfasis en la reducción de brechas en zonas urbanas y rurales e implementando una agenda de impulso para la educación superior y consolidando pues esas alianzas que permitan mejorar la calidad y la pertinencia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. En ese sentido, también logramos ubicar el Plan Sectorial de Educación que, a tono con ese plan de desarrollo propuesto, establece que para 2018 a el 2022, a partir de los objetivos planteados por ese Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Educación liderará la construcción del plan sectorial para que se propongan que desde la etapa inicial existan estrategias alrededor de bienestar y de equidad, de acceso a la educación, de desarrollo integral de la primera infancia y que todos y todas tengan una educación de calidad, más y mejor educación en la Colombia rural y en esos cinturones de miseria que dentro de las ciudades se pueden estar viendo en términos de migraciones y de desplazamientos forzados. Esa agenda que da impulso a una educación superior en entornos escolares para la vida, haciendo un equipo en términos de sinergias para la gestión educativa. Al respecto de la inclusión y la equidad, existe actualmente una agenda para la acción en la inclusión y la equidad
en una educación que se organiza desde el ministerio, desde unas líneas de trabajo que tienen en cuenta el índice de inclusión, ese índice de inclusión que nos declara las dimensiones alrededor de las culturas, las políticas y las prácticas. Esas acciones de trabajo continuado se presentan bajo una organización con unos componentes que contribuyen a la gestión integral educativa. La estructura de esos componentes parten de un ejercicio de tipo estratégico, ¿cierto? Que da cuenta de las instituciones, de lo administrativo, de lo pedagógico con base en el currículo, alrededor de la pedagogía y esos ambientes de aprendizaje que son generados por los docentes para nuestros estudiantes y nuestras infancias. La pedagogía desde la visión evaluativa, lo pedagógico igualmente, pero desde la mirada de la formación y la cualificación docente y a tono con la familia, la comunidad y las redes locales. Esos niveles territoriales que toman partido a nivel nacional y regional y que de manera local logran establecer como unas trayectorias que el gobierno ha venido implementando y denominando como esas trayectorias completas, donde a partir de esa cobertura que declaramos o que se declara desde los objetivos de desarrollo sostenible, tengamos la posibilidad de que el estudiante se mantenga en el sistema lo retenga y tenga la posibilidad de promoverlo y de llegar a feliz término en su preescolar, en la primaria, en la educación media y en la educación superior y con ello dar cuenta de reales ejercicios que están orientados más allá de las especificidades o de las características de aprendizaje o de las etnias o de las culturas, poder hablar realmente de unos procesos educativos en términos de género que den lugar a una educación de forma sistemática e intencionada para quien lo necesita desde su nivel o rango o grupo etario al que pertenece. Frente a las políticas educativas, ya no lo planteaba Delors en 1996, debe haber un seguimiento y una evaluación al impacto en el contexto de manera situada. Y de ahí lo refería en su momento, la necesidad de luchar contra el fracaso escolar. Él consideraba imperativo y de orden social identificar esas medidas que dieran lugar a personalizar la enseñanza y devolver al sistema educativo a los excluidos. Además, se concibe como una situación de urgencia la preparación desde la escuela para la participación activa de lo que él denominaba la cosa pública, la alfabetización política, para ser ciudadano y que no exista esa categorización de primer o segundo orden, ser ciudadano más allá de lo que otros u otras vean en términos de participación. Dentro de estos criterios de seguimiento, ese aprendizaje móvil o ese uso de las TIC en la educación y en la formación docente, declarado también desde el Ministerio de Educación, existe esa necesidad de mantener la articulación entre el Ministerio de Educación y el MINTIC, aquí denominado también Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, para hacer esas transformaciones en términos de aprendizaje digital.
Dentro de ese trabajo conjunto se logra identificar innovación y pedagogías y nuevas didácticas que apoyan desde las distintas disciplinas el ejercicio a nivel de uso y manejo de las TIC. Esta puesta en marcha de la plataforma Aprender Digital, que ha evidenciado, y según lo refieren dentro del empalme que se ha venido realizando con el nuevo gobierno que todavía no se ha posesionado, hablan de más de 80.000 recursos para facilitar esa planeación y el diseño estratégico de pedagogías activas desde esas digitalizaciones y uso de las TIC. Hablan de un ejercicio denominado EducaLab que se trabajó en términos de educación media y que ahora en términos de educación superior nos llevan a algo que denominaron el CoLab. Ese CoLab que habla de un ejercicio cooperativo, colaborativo, desde esas metodologías activas que van a fortalecer todo ese ecosistema de innovación para la educación, implementando esos laboratorios de innovación a través de alianzas como lo que denominan aquí computadores para educar y el diseño y la implementación de esos laboratorios de innovación van a permitir que esas pedagogías y esas didácticas sean apoyadas tecnológicamente desde y para el manejo de recursos digitales abiertos o democráticos. Hablar en tono de evaluación y seguimiento nos permite entrar a identificar los desafíos que nos dejó la pandemia. En Latinoamérica no podemos dejar de lado la experiencia vivida y aunque no estamos en una situación posterior, si estamos hablando de un quinto pico, sí podemos tener claridad desde la experiencia de esas incertidumbres que generaron a nivel educativo la pandemia. Un elemento importante es lo que se viene en términos de esa cumbre de educación para la transformación de estas pedagogías. Y cito a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, que logra identificar que la educación claramente debe ser un compromiso colectivo con el aprendizaje permanente y debe ser visto como ese bien público preeminente. Y eso significa que debemos aprender a partir de las experiencias positivas o negativas y claramente ese aprendizaje debe ser desde eso digital que nos implicó el confinamiento. Hoy por hoy debemos hablar de cerrar brechas en contextos de lo rural, en contextos de formación para las infancias desde las regiones y de los territorios. Como conclusión, frente a los planteamientos de organizaciones como la UNESCO y los objetivos de desarrollo sostenible planteados desde la OCDE, en donde el objetivo 4 y el objetivo 10 y el 17 en particular nos tocan de frente a las instituciones educativas y a los docentes, es necesario tener en cuenta en tono de las infancias la necesidad de ver su diversidad y de mantener la atención integral en la educación inicial, ¿sí? Como esa base que va a permitir realizar ese esquema de enseñanzas completas que declara el Ministerio de Educación. Estar alerta frente al ausentismo o a la no escolarización por efectos de desplazamiento o de migraciones o de violencias
a las que están sujetos niños, niñas, jóvenes y adultos. Al respecto de las pruebas estandarizadas, claramente necesitamos tener en cuenta esos índices mínimos de competencia a nivel de lectura y de pensamiento lógico para continuar fortaleciendo la cualificación de esos jóvenes que van a estar en esa prueba declarada por el Estado. Pues en la medida en que los maestros también estén preparados y preparen a los estudiantes, se lograrán resultados de aprendizaje efectivos y pertinentes desde esas prácticas situadas. Es importante generar y continuar esas alianzas interinstitucionales que dan lugar a una movilidad para la visibilización de planes, de programas y de proyectos en pro de esa calidad educativa.